Bueno, continuamos con Herbert Torres. Me decías que la dolarización no sería la mejor opción. Es una opción, algunos países la han adoptado, en América Ecuador, Latina, por ejemplo, Ecuador, Panamá, El Salvador, funcionan con el dólar y son países que lo están haciendo bien, les va bien. Son países, por cierto, de ciertas características en cuanto a su tamaño, son Economías pequeñas. son economías pequeñas. Pero yo digo, no es la única ni la mejor. Hay muchos países que también han salido de la hiperinflación, están estabilizados económicamente, están creciendo con sus propias monedas y tienen margen de juego importante que le da el contar con su propia moneda, que no tendría o no tienen los países que adoptan el dólar como moneda. Que claro, la dolarización se plantea en una situación tan extrema, tan grave, que tú puedes decir, bueno, aquí la verdad es que no hay solución. Es como si llegaras a un extremo y dijeras, mejor que le entreguemos el país a otro país, a los nacionales de otro país. No estoy diciendo que sea, es un ejemplo sencillamente extremo, pero para querer decir que algunas veces las situaciones llegan a tal nivel de deterioro que la gente apela a soluciones extremas. Ahora, lo cual es un grave error, ¿no? Yo creo que hay que pasearse por las opciones que todavía el país tiene. Prefiero las soluciones extremas. Sí, exacto. Pero el tema es que no hay una salida que se pueda resolver. No hay recetas para eso. No hay una medida única. Venezuela no puede salir de esta situación sin un conjunto de medidas, de políticas que tienen que ser integrales, que tienen que ser coherentes y, por cierto, donde las económicas son una pieza. Toda la estabilización y la recuperación del crecimiento, que implican la unificación cambiaria y la corrección del déficit y la renegociación de la deuda y un acuerdo monetario con el Fondo Internacional, son muchas. Pero resulta que nuestro estado es tal que nosotros no podemos contentarnos con un programa de estabilización macroeconómica porque tenemos una destrucción institucional prácticamente total. Tenemos una destrucción de nuestra infraestructura. Tenemos una destrucción de los tejidos sociales, tenemos una destrucción de nuestro aparato político. Es decir, la destrucción venezolana es masiva, abarca todos los ámbitos y solo he mencionado algunos. Por ejemplo, el problema ambiental. Tenemos un problema ambiental macro. Por lo tanto, la reconstrucción que nosotros necesitamos plantearnos es integral, es de largo plazo, es una que cubre múltiples dimensiones. ¿Cuáles serían los primeros pasos, las primeras medidas que habría que tomar? Sin duda, las que tienen que ver con la estabilización macroeconómica. Pero, por ejemplo, el tipo de cambio. Sí, tú anuncias las medidas y también tienes que entregar. Un nuevo cono monetario distinto, por ejemplo. Necesitas un nuevo tipo de la unificación cambiaria, tú necesitas la corrección del déficit fiscal, ponerlo en orden. Tú necesitas entrar a un acuerdo inmediato con el Fondo Monetario para tener fondos. ¿Qué se hace con la moneda? ¿Se le agregan, se le quitan, se le ponen? A la moneda se le podrían quitar ceros. Si eso está inscrito dentro de un programa serio en donde la moneda se va a estabilizar. Y se va a revaluar. Necesitamos urgentemente, de las primeras medidas, es obtener fondos para permitir la importación masiva de bienes que las empresas no tienen hoy y con los cuales no pueden producir. O sea, que un ministro de Economía tiene que estar viajando mucho. No, tiene que ser un equipo, no puede ser un individuo. Y es un equipo que va a estar en negociaciones con los multilaterales, con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, tiene que estar en discusiones con los deudores, tiene que estar en discusión con los acreedores de todo tipo que tiene Venezuela encima y que están a las puertas y también esperando que llegue un gobierno serio para tocar la puerta y decir, mira, a mí me deben A, B, C, D, E, que es un problema que se le vendrá a una nueva administración. Pero ahora, qué bueno sería que vinieran a ayudar y no a cobrar en la primera etapa, ¿no? Bueno, van a tener que ayudar, porque para poder cobrar tendrán que ayudar. Pero obviamente que claro, se tendrá que renegociar la deuda, totalmente, buscar dinero fresco, etcétera, ¿no? Sí, pero nadie, por cierto, nos va a prestar dinero fresco para seguir haciendo lo mismo, que es una de las razones por las cuales a este régimen nadie le presta ni le va a prestar un céntimo, porque no le van a prestar para que siga metiéndola en estas empresas o simplemente desapareciendo esos recursos, robándoselos, etc. Eso está descartado. Pero, insisto, Vladimir, eso es un componente. Todos los otros
componentes, incluyendo la reestructuración, la renovación ética del país, es fundamental, de nuestra ciudadanía. Nos debemos plantear una reconstrucción en la cual absolutamente todos y cada ciudadano de este país sienta que tiene un lugar y que ese lugar... Incluso el chavismo, por supuesto. Todo el que quiera salir de esta situación, transformar este país, operar bajo principios de libertad, de igualdad, de democracia, tiene derecho y debe participar y debe asegurarse su participación y saber que hay un lugar para él, que no es simplemente las medidas macroeconómicas, que nos va a tocar reconstruir en nuestro edificio, en nuestros espacios públicos, en nuestras escuelas. El hogar. Bueno, muchas medidas en la casa que habrá que tomar. Digamos, el tema cultural es muy importante, ¿no? Por ejemplo, frente a lo que hemos sido las políticas equivocadas de subsidios de manera equivocada. Yo creo en los subsidios sí. Los subsidios las personas, indirectos, claro, tienen que ser suplantados por ejemplo, subsidios directos. Y en ese sentido, y la formación en la vocación productiva, que es muy importante, por eso hablo del hogar, o sea, sí. el valor del trabajo, ese tipo de que cosas. Uno de los sectores, digamos, las familias han sido también seriamente dañadas, golpeadas, afectadas por esta crisis tan prolongada y tan profunda. Pero ¿y dónde queda allí un concepto que preocupa mucho? Porque ha sido parte también del discurso del gobierno, o sea, el tema de la justicia social. ¿Dónde queda el componente de justicia social en medio de todas estas medidas que tú estás proponiendo, por ejemplo? Bueno, para empezar, como hemos llegado a una situación tan extrema de pobreza y de injusticia, porque lo que están padeciendo los venezolanos es extremadamente injusto, cualquier ajuste que hagamos, que se haga, cualquier corrección va a ser un alivio, va a ser expansivo. Contrariamente a lo que ocurría y se pensaba en tiempos más o menos recientes, en los que cuando se hablaba de ajuste se suponía que había que apretarse el cinturón, los venezolanos ya no tienen donde apretarse más el cinturón. Se acabaron los huequitos. Se acabaron los huequitos y se acabó la correa y se acabó todo. Entonces, aquí cualquier corrección, si es la corrección adecuada, va a ser una corrección que va a permitir mejorar los niveles de vida. No va a ser una corrección dolorosa. No, al revés, va a ser un alivio. Por ejemplo, tú vas a permitir... O sea, se puede crear un programa de ajuste que no duela, que no cause... Va a producir alivios. El programa de ajuste en Venezuela, estamos en una situación tan extremadamente difícil. ¿Sería un ajuste expansivo entonces? Es un ajuste expansivo, porque tú lo que vas es a conseguir recursos. O sea, vas a cambiar un zapato que te aprieta por uno que no te aprieta, que te aprieta menos. Con el cual vas a empezar a caminar más cómodamente, porque tú vas por ejemplo, tú vas a obtener recursos ¿para qué? Para aumentar tus importaciones. Las importaciones venezolanas están en el suelo. El gobierno lo que hizo fue cortar y cortar las importaciones para ir sirviendo la deuda y al final se puede decir que para nada, porque ahora estamos igual en una situación de incumplimiento de pagos, porque todo el modelo era inviable. El gobierno este país vivió de un boom durante un tiempo. La ilusión fue que gracias a los altos ingresos petroleros se disparó el consumo y se dispararon las importaciones, porque ese consumo se hizo con importaciones, porque se hizo destruyendo el aparato productivo nacional. Porque, por cierto, esta es otra de las grandes tragedias de este régimen, que utilizó la gran riqueza obtenida para destruir el país. No es que se la robó solamente, que también ocurrió, es que buena parte de ella fue utilizada contra el país. Es muy raro ese fenómeno, en el cual un país un régimen utiliza la enorme riqueza que en este caso produjo los aumentos del petróleo para destruir el aparato productivo nacional. Durante un tiempo tuvo recursos para financiar un boom de consumo con importaciones. Cuando se acabaron los recursos, se acabó la importación, pero el aparato productivo doméstico estaba destruido. Ahora, con un nuevo programa, se va a requerir, va a ser pieza fundamental, contar con recursos para poder importar. Mira, no hemos hablado de PDVSA en todo este programa, chicos. ¿Qué rol va a jugar PDVSA en esto? ¿Qué papel puede cumplir PDVSA? Digamos, ¿qué hay que hacer con PDVSA? PDVSA está destruida. Y la cifra y lo que se conoce de PDVSA, lo que se publica, que es poco y que se consigue por los caminos verdes, porque aquí, por cierto, la tarea de buscar los datos de la investigación económica se ha vuelto un trabajo detectivesco. Esa empresa está
totalmente destruida, como está todo el sector público venezolano. Con esta administración, la última, en manos de una gente que viene de la gran misión vivienda, que del tema sabe nada. Con esa empresa va a ser muy poco lo que Venezuela puede hacer. Y no habrán recursos públicos para inyectarle a esa empresa e intentar recuperarla. De nuevo, allí se va a necesitar una masiva participación de capital privado, nacional e internacional. Lo que no implique privatizar PDVSA, porque eso es inconstitucional. Bueno, es que ya no se puede hablar de privatizar porque esa empresa se volvió nada. Esa empresa ya lo que va quedando allí es como muchos avisos que hay en Venezuela, que lo que existe de ella son los nombres, los rótulos. Tú pasas por muchos negocios en Venezuela que todavía está el rótulo, pero el negocio ha desaparecido. Quedan como recuerdos de una Venezuela que no existe. Pero obviamente, de nuevo, creo que tendremos una Venezuela mucho mejor de la que siempre hemos tenido cuando empecemos esa reconstrucción que nos va a dar mucho entusiasmo y nos va a generar un gran espíritu de construcción. Muchas gracias, Herbert Torres, por habernos acompañado, consultor de la Gallup, economista. A ustedes, queridos amigos, los invitamos para que sigan en sintonía de Globovisión, Brújula Internacional. Nos vemos pronto.